El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Ayer escuchábamos decir a Job que aceptaba todo cuanto estaba aconteciéndole. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre. Con el nombre está diciendo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo cuanto Él manifiesta, todo cuanto Él nos da a entender, todo cuanto Él hace, todo cuanto Él obra. Hoy escuchamos estas palabras de Job y yo creo que a todos, queridos hermanos, de uno u otro modo nos sorprenden, nos pueden escandalizar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el sufrimiento que Job tiene no puede expresarlo de otro modo. Job abrió la boca y maldijo su día diciendo: muera el día en que nací y la noche que anunció se ha concebido un varón. Sobre Job han caído todo tipo de desgracias. De repente ha perdido todos sus bienes, absolutamente todos. Ha perdido toda su familia, todos sus hijos e hijas. Ha perdido la salud. Lo único que él dice es: ¿y por qué quedo con vida? Todo es sufrimiento en mí. Mi cuerpo es una llaga total y mi alma está traspasada de dolor. ¿Por qué sostienes mi vida? Pero hay algo un poco antes de estas palabras, que es el capítulo 3, en las cuales dice el texto que Job, no obstante todo, no pecó, que significa que jamás maldijo a Dios. Jamás. Jamás dijo: yo no quiero que tú seas mi Dios. Jamás. Jamás dijo: yo me busco otro Dios. Y jamás quiso matarse a sí mismo. Puso su vida en manos de Dios. De ahí que esto se transforma en oración. Cuando Dios escucha el lamento desesperado de alguien que no entiende su vida, de alguien que no quiere separarse de Dios y, como después continúa el texto, de alguien que quiere que Dios le explique, entonces esta lamentación no es vana. Esta lamentación dará fruto, como poco a poco el texto irá desgranando y se verá. Pero hay algo por lo que Job está aquí clamando. Hay algo que a él le traspasa completamente todo su ser. Son dos cuestiones inmensas. Yo creo que son las cuestiones de cada uno de nosotros, porque si Job expresa lo que puede ser la desgracia siendo justo, el sufrimiento de los justos. En las guerras son tantas las familias destrozadas que pierden todo de la noche a la mañana, que no tienen nada que ver con todo aquello que allí está aconteciendo, que pierden a los familiares. Ya sabéis, a veces miramos un poco atrás, no hace muchos años, y todo lo que es la Shoah, los campos de concentración nazis, donde murieron 6 millones de judíos. Podíamos ir también a los Gulag, donde murieron más de 10 millones en todos estos lugares por la antigua URSS. Yo he conocido en Israel a personas que habían perdido los padres, los tíos, los abuelos, que habían tenido que ser recuperados porque los perdieron todo con 2 años,
Con 2 años. No sabían ni de dónde venían, ni quiénes eran, ni por qué estaban allí. Esto es terrible. Que alguien, un niño, pierda de repente todo, pierde toda referencia. De ahí que cuando hoy en día no hay familias, no es extraño que los que crecen o bien de estas familias desestructuradas, no saben ni sus abuelos, ni tíos, ni hermanos, ni nada. Nacen ya con un déficit enorme para su persona. Bueno, pues Job tiene 2 grandes preguntas. La primera es, ¿pero quién eres, Dios mío? ¿Quién eres? Esta pregunta quizás en nuestro corazón puede aparecer todos los días. Ojalá que aparezca, porque nosotros nos formamos una idea de Dios a nuestro modo, que tiene que ser rota. De ahí que el verdadero Dios, que después se encarna en Jesús, está crucificado, porque está rota ahí también toda nuestra idea de quién es Dios y todos nuestros ídolos. Todos nuestros ídolos están rotos en la cruz. Basta que tú y yo suframos un poco para que todo se caiga. Estamos aquí quizás escuchando y quizás estamos deseosos del Señor, de repente hay algo que no esperas, una desgracia, una contrariedad en tu vida y estás hundido. Ya no sabes para qué vives. Ya Dios no existe. Ya Dios no sabes quién es. Ya has perdido la referencia de aquella idea que te habías formado de Él. Aquí está Job, que dice, pero no es Dios. Tiene una idea de Dios, no es Dios el que premia a los justos y castiga a los pecadores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué a mí me ha caído todas las desgracias, como dice el texto desde el inicio, siendo un hombre justo, siendo un hombre honrado, siendo un hombre temeroso de Dios y siendo un hombre que se aparta del mal? Vamos, de ahí que Dios lo mira y de ahí que Satán lo envidia. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta pregunta, ¿quién eres, Dios mío? ¿Cómo es posible esto? ¿Sabéis que todas estas preguntas y desesperaciones del hombre lo va a acoger Jesús? Hoy el Evangelio nos dice que tiene su rostro fijo hacia Jerusalén, fijo hacia la pasión. Ya no hay ningún hombre, por desesperado que esté, que en el grito profundo del abandono no haya sentado Dios el misterio mayor que vence todo, que es su amor. Su amor. Al final lo escucharemos estos días, como Job dirá, yo te conocía de oídas, solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Tremendo. Porque comienza a encontrar a un Dios personal, que le ha llevado a lo profundo para unirle a Él. Acordaos lo que dice Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí. Y a veces cuando estamos en el lecho de la muerte, me doy cuenta hasta qué punto para este separar el alma del cuerpo, hasta qué punto los que van y vamos muriendo todos, hasta qué punto sienten el que se van separando de todo, el que a todo lo tienen que decir, no cuenta. Y eso supone un sufrimiento tanto cuanto estamos aferrados a ello. La separación del alma del cuerpo es un confiarse a Dios, un confiarse total, un decir ni siquiera al cuerpo, es el lugar donde yo tengo que reposar, ni siquiera ahí es donde reposamos. De que Job tiene una pregunta, pero Dios mío, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esto no hay quien lo entienda, no sé lo que pasa. Pero hay otra pregunta enorme es, ¿y quién soy yo? Job ya no lo entiende, pero le van a venir estos amigos, entre comillas, y van a decir, es que eres un pecador. Y dice, perdona, que yo sepa todo cuanto el Señor pide, yo lo hago. No es verdad. Y de hecho Dios va a decir que no es verdad. No es un pecador. Pero ¿quién soy yo? ¿Por qué me ocurre todo esto? Y hoy la gran pregunta, ¿para qué he nacido? ¿Para qué me has creado? ¿Sabéis esto que dice aquí es, ¿por qué no tomas mi vida definitivamente? ¿Por qué no muero? Porque solo soy un gemir. Porque un poco más adelante dirá Job, recuerdo los días antiguos, aquellos años en los que tú me cuidabas, cuando tu lámpara brillaba sobre mi cabeza. Por tanto, ha tenido experiencia también de la dicha, ha tenido experiencia del Dios que es amor, que le cuidaba. Que ahora cuando dice esto es, Señor, si me has creado para esto, ¿por qué no tomas tú mi vida? Ya veis, hoy el hombre a sí mismo dice, yo digo cuando muero, yo digo cuando me mato, yo digo cuando te mato. La eutanasia. Job nos enseña
que la vida solo le pertenece a Dios, aunque estemos en el sufrimiento y también en la contradicción más profunda que pueda haber. Job abrió la boca y maldijo su día. ¿Sabéis? Abrió la boca, que es, abrió los labios, abrió la boca y habló. Esta expresión tiene una expresión, y solamente existe esta expresión semejante, igual, aunque va a ser en griego. Solo hay un lugar donde se dice esto. Solo un lugar, que es en Mateo, en el capítulo 5, cuando se dice que Jesús abrió la boca y habló. Pero ya veis la diferencia. Cómo Jesús va a tomar todo lo que es para Job una cuestión, y ahora Jesús, que es Dios con nosotros, dice: tenéis que aprender quién es Dios, me tenéis que seguir. Y dice Jesús: bienaventurados los pobres en el espíritu. Ya veis, Job abrió y dijo: maldito el día. Y Jesús dice: bienaventurados. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los misericordiosos. Pone la bienaventuranza porque va a sentar el amor de Dios inmenso a través de su entrega en la cruz. Allí ha puesto, está sufriendo, ahí en ese sufrimiento está Cristo. Ama a Cristo en ese sufrimiento y acoge ahora la bienaventuranza que a ti te pertenece en este momento. Lo ha bendecido todo. No hay sufrimiento en el mundo donde ya no se escuche el grito de Cristo que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Dios mío, tú eres mi Dios y no quiero otro Dios. Y aquí estoy para cumplir tu voluntad. Perdónalos. Nos ha unido a Él definitivamente. Dentro del misterio del sufrimiento que Dios mismo nos revela, hay un misterio más grande que todo lo puede, porque ahora en Cristo ha abierto, a través del sufrimiento, del mismo sufrimiento, ha abierto las puertas del cielo. Por eso hoy a los apóstoles, que son como tú y como yo, y que dicen: hombre, no te han recibido, menuda humillación que hemos recibido, ¿pero esto no se enteran que tú eres el Cristo? ¿Verdad que cuando nos humillan lo que sale en nosotros es la alegría, verdad que sí? En cuanto nos humillan ya estamos nosotros diciendo: te vas a enterar. Pues esto es lo mismo. La respuesta es que les maldiga Dios, es decir, que Dios sea vengador de este hecho, que caiga un rayo y los mate a todos. Dice Jesús: tranquilos, tranquilos, es tiempo de la misericordia, porque si no ya sabéis que a nosotros no estaríamos aquí ninguno, ¿verdad? Según vamos por la calle nos habría caído un rayo enseguida y hubiéramos todos, ya está, esto vacío y yo también. Tranquilos, dice, estamos en el tiempo del perdón, en el tiempo de la paciencia de Dios, en el tiempo de la misericordia. Pues que esta misericordia la aprendamos sobre todo a través del sufrimiento que por seguir a Cristo, el justo, podamos tener. Por eso escuchamos estas palabras y termino. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, se niegue. Todas las cosas que vengan y nos ayuden a negarnos, bendito sea Dios. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. En Él encontramos la salvación. Que así sea.